y yo voy a hacer alguna reflexión en base a 3 puntos que quiero tratar y que de alguna manera han sido tratados por las anteriores presentaciones, pero probablemente con énfasis distinto. El Centro de Estudio de la Mujer básicamente ha trabajado durante toda su vida en el tema mujer y trabajo, entonces el énfasis está más en esa medida. Los 3 puntos que quiero tocar es una breve introducción al tema de los cuidados, y en eso me topo con algunas de las presentaciones anteriores, pensando que el postnatal, que es lo que nos convoca hoy día, tiene una estrecha relación, ¿no es cierto?, con el tema de los cuidados. Después quiero tocar un segundo punto sobre transformaciones sociales y cambios en las relaciones de género, y al final voy a tocar el tema del postnatal, pero más bien como interrogante, porque yo creo que es un tema a debatir, y pienso que esta mesa precisamente ese es el sentido. Con respecto al tema de los cuidados, bueno, es mucho lo que se puede hablar de los cuidados, hay mucha investigación, muchos libros, muchas especialistas que están trabajando estos temas. Por lo tanto, voy a centrarme en un par de cosas. Primero, creo que hay un consenso en el último tiempo de que los cuidados son parte de los derechos humanos fundamentales para el bienestar de la población en su conjunto. Y es un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, sobre las bases de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género. Es más o menos también a propósito de la anterior presentación, es lo que concluye el informe oficial de la 15ª Conferencia Regional de la Mujer que se acaba de realizar en Buenos Aires, y no solo el informe oficial, sino que también el informe de las organizaciones de mujeres y feministas que también sacaron una declaración. En esos 2 puntos coinciden, y me parece que es muy importante que lo debatamos. Estaba también en la propuesta de la nueva Constitución, y me parece que es muy interesante de analizar el fondo de lo que significa eso. Otro tema muy vinculado con el tema de los cuidados es la injusta distribución del uso del tiempo y la actual organización social de los cuidados, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, como se ha dicho, y bueno, ahí hay un concepto que se está usando desde hace algún tiempo, que es el concepto de pobreza de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y aquí traigo a colación, ¿no es cierto?, y es un tema muy importante que está promoviendo este ministerio, que es el cambio, ¿no es cierto?, de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, y que tiene que ver con el tema del uso del tiempo. Por supuesto no es la solución, pero sí pienso que va a ayudar muchísimo. Y solamente mencionar que de acuerdo a la encuesta de uso del tiempo que realizó el Instituto Nacional de Estadística ya el 2015, que actualmente entiendo que se va a desarrollar, bueno, habla de que las mujeres dedican cotidianamente 6 horas para realizar trabajo doméstico y de cuidados en sus casas, y los hombres 2 horas 45 en un promedio, ¿ya? Por supuesto ahí hay muchas diferencias dependiendo de las situaciones particulares. Solamente lo quería tomar porque me parece que es un tema muy central. Y un cuarto tema, en relación a esta pincelada que estoy dando, es el tema de los cambios sociodemográficos, que me parece que es muy importante considerar. Hay envejecimiento, hay un descenso de la fecundidad, hay un aumento de la esperanza de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente lo menciono porque me parece que es muy importante, y después voy a profundizar un poquito más. Bueno, los cuidados, yo creo que es necesaria una mirada integral. No solo es el cuidado de los niños, ya se han mencionado, se habló de las personas en situación de discapacidad, se habló de los niños con problemas del espectro autista. Hoy día está el tema de los adultos mayores y de las personas de mayor edad que son dependientes. Entonces, bueno, esta mirada, como ampliar la mirada de los cuidados a una mirada considerando todas las situaciones.
Desde luego, la necesidad de eliminar los estereotipos que refuerzan la división sexual del trabajo, como mencionaba la profesora de Derecho al Trabajo, que Carla Varas, que decía, hablaba de la división sexual del trabajo, que es algo que nos pesa, especialmente a las mujeres, y que claramente es algo que tenemos que combatir y tratar de hablar, ¿no es cierto?, de corresponsabilidad. Un segundo tema que también me parece muy importante en relación a esto es la mercantilización y la privatización de los cuidados. O sea, los cuidados, de alguna manera, los resuelve cada familia como puede. Si puede pagarlo, los va a pagar. Si no puede pagarlo, hay personas, generalmente mujeres, casi el 100% de las veces, se habla de un 80% en promedio en América Latina que lo realizan las mujeres, y por lo tanto es alguien que tiene que, entre comillas, sacrificar su vida. Me pareció muy interesante y bonita la afirmación de estas maternidades alargadas. Pero no es solamente el cuidado de los niños, como decía, sino que también es el cuidado de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Es importante visibilizar y reconocer las actividades femeninas que componen el trabajo de cuidados domésticos, y eso tiene que ser un reconocimiento social. Es muy importante en las campañas. Hay que mostrar lo que realizan las mujeres, tanto en el trabajo de cuidado, pero también en el trabajo doméstico. El trabajo doméstico también implica una cantidad de tiempo y una cantidad de responsabilidades que todas y todos seguramente hemos visto, pero no necesariamente los reconocemos. Solamente un dato, ¿no es cierto? El funcionamiento, los trabajos de cuidado y doméstico contribuyen al funcionamiento del sistema económico, y eso es parte del reconocimiento y ayuda a las cuentas nacionales de los países, como sacó el Banco Central, ¿no es cierto?, en 2020, calculó que el 25,6% del PIB ampliado en 2020 en Chile era aportado por el trabajo doméstico y de cuidado. Y bueno, hoy día estamos escuchando hablar, ¿no es cierto?, de parte de la política pública de un sistema nacional de cuidado, y creo que solamente decir es algo en construcción, es algo complejo, que involucra muchas cosas. Se han hecho algunas intervenciones que hemos visto a través de los medios, pero la importancia de un sistema nacional de cuidado y esa mirada integral tiene que tener recursos sostenibles en el tiempo, y que garantice el acceso universal y de calidad para todas las personas. El segundo punto que yo quería tocar es las transformaciones sociales y los cambios en las relaciones de género. Y aquí solamente voy a dar voy a considerar tres aspectos que me parecen muy importantes, que es la diversidad de situaciones en que están las mujeres. No se puede reducir a las mujeres a una sola posición social. O sea, las mujeres somos distintas, tenemos oportunidades diferentes, y es necesario respetar, ¿no es cierto?, y valorar la diversidad de situaciones y condiciones, porque eso también no solo es solo respetarlas, sino que valorarlas, porque hay mucha diversidad y en la diversidad ganamos todos. Desde luego hay necesidades económicas diferentes, y bueno, un concepto que se ha dejado un poco de utilizar, pero que sigue vigente, es el tema de la feminización de la pobreza. O sea, quienes son los más pobres en este país son más las mujeres, y eso es un tema a considerar a la hora de las oportunidades laborales, entre otras, muchas otras cosas, digamos, y también en relación al tema de los cuidados. En términos de familiares y responsabilidades de cuidado, bueno, se han mostrado ya varias exposiciones, pero no es lo mismo tener lactantes, tener hijos menores, tener hijos adolescentes, no tener hijos, ¿no es cierto?, hijos con situación de discapacidad, o tener un adulto mayor a cargo. Las situaciones sociodemográficas también son muy variadas en Chile y en el mundo, ¿no es cierto? Hoy día hay personas solteras, hay personas con pareja, hay personas divorciadas, hay viudas, etcétera, etcétera, con hijos, sin hijos, el número de hijos, la edad de los hijos, son todas situaciones que hacen este abanico de situaciones con los cuales la política pública debe, digamos, enfocarse.
Por otro lado, los tipos de trabajo. Yo he escuchado que hay gente que promueve el teletrabajo exclusivo, pero hay personas que tienen trabajos presenciales que no podrían hacer un teletrabajo exclusivo, por lo tanto, y creo que la pandemia lo mostró con creces, ¿no es cierto? Hubo un grupo importante, sobre todo de mujeres, que estuvieron todos los días trabajando y desplazándose, mientras otros estábamos en cuarentena, y no todos tenemos la posibilidad de teletrabajar, y eso es un tema bien importante. La capacidad de negociación, yo creo que eso creo que es una cosa bien importante, considerar la posibilidad de pertenecer a organizaciones que nos representen, creo que hoy día hemos visto también varios colectivos y varias organizaciones que se han presentado y que de alguna manera buscan una situación, una representación colectiva de situaciones que probablemente son similares, y eso es muy importante, y especialmente para la capacidad de negociación, por ejemplo, con los empleadores, la posibilidad de estar en una organización sindical, en el caso de las trabajadoras y los trabajadores, es muy importante. El segundo punto es el significado del trabajo remunerado para las mujeres. Las mujeres, digamos, nos interesa a muchas y a otras no, dependiendo de la diversidad que mencionábamos, la autonomía económica, pero también el trabajo es un espacio de realización personal, y muchas veces también es un espacio de salida de los conflictos. Algunos estudios de violencia intrafamiliar muestran que la posibilidad de trabajar fuera de la casa, porque quiero hacer esa distinción, las mujeres realizamos dos trabajos, uno no remunerado y uno remunerado. Entonces, cuando hablo de trabajar fuera de la casa de forma remunerada, hay que considerar el tema de la realización personal y también la salida de potenciales conflictos. Por otro lado, es necesario aprovechar los crecientes niveles educacionales a las que hemos alcanzado las mujeres. Estamos por sobre los hombres, y eso, un país no puede desaprovechar ese talento, y en ese sentido valoro la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar. Y también para reducir la pobreza. La pobreza se reduce en la medida que las personas puedan generar, ¿no es cierto?, recursos para sí y para su familia. Y una tercera mirada son los aportes de las mujeres al mundo del trabajo remunerado. Tiendo a no ponerle el apellido, pero creo que es muy importante poner el apellido. Las mujeres aportan miradas distintas. He estado haciendo varias entrevistas por una investigación en la que estoy trabajando en este momento, y me llamaba la atención cuál, pues, en un sector muy masculinizado en las entrevistas, entonces, cuál es el aporte de las mujeres, y siempre las entrevistadas siempre rescatan una cantidad de aportes que hacen las mujeres en los espacios laborales, que es una cosa bien interesante. Me contaba en el caso de una empresa grande, que las mujeres, muchas mujeres trabajan con las comunidades aledañas, y hoy día el tema del territorio, el tema de la posible afectación del medio ambiente, las mujeres ahí tienen un trabajo muy interesante, y aportan, como digo, es un aporte diferente que pueden aportar a lo mejor los hombres, más allá que también están en los mismos espacios masculinos también en muchas ocasiones. Y por otro lado hay un efecto económico positivo para las empresas. Se sabe, ¿no es cierto? Hay varios estudios de distintos informes en que se ha tratado de evaluar lo que pasa con la presencia de las mujeres en las empresas. Desde luego se ha visto que hay una mayor rentabilidad de las empresas. Por ejemplo, veía que en uno de los informes que el rendimiento financiero, cuando hay hombres y mujeres en los directorios, es 60% superior en el caso de las empresas en que existen directorios mixtos, en el caso de que existan solo mujeres. Otro estudio hablaba de resultados operacionales con presencia de mujeres, también hablaba de un porcentaje muy significativo mayor por esta presencia, o en la rentabilidad, que son cosas que al mundo de la empresa le interesan mucho. La mayor diversidad de género también genera un 15% superior que en el caso de cuando no existe esta diversidad.
Continúo. Bueno, y es una gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se compatibiliza el cuidado con las posibilidades que las mujeres puedan trabajar? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que mencionaba al inicio, dependiendo del momento en que uno esté en la vida, ¿no es cierto? No es lo mismo los primeros meses de vida con la necesidad de lactancia, no es lo mismo luego, cuando ya la lactancia no es lo principal, y bueno, ahí está la presencia de los padres, y por eso hablamos de corresponsabilidad, pero no solo de los padres, también están las redes familiares, las comunidades, el Estado, como se mencionaba. Y después en el espacio escolar, en la educación de niños, niñas y adolescentes, hay muchos modelos, y siempre, por lo menos lo que yo he visto, que en general se ha enfatizado mucho los modelos femeninos en relación al tema del mundo doméstico, el tema de los cuidados. Pero yo creo que hay también un desafío de enfatizar los modelos masculinos en relación a los cuidados. O sea, ¿por qué no trabajar en el caso de los niños y de los adolescentes, niños educadores de párvulos, enfermeros, etcétera? O sea, mostrar, digamos, también en el otro lado, digamos. Un tema que me parece central es el tema de las salas cuna y los jardines infantiles, que algo también se ha dicho. Entiendo que hay una ley, un proyecto de ley en el Congreso, y por lo menos, no sé, creo que es importante, esto es un tema de muchos años, de muchos, casi de décadas, yo diría, de las falencias que tiene nuestra ley actual de salas cuna. Este es un gran momento para, por fin, sea universal, pero universal en relación a trabajadores y trabajadoras, y no castigar a las mujeres con todo lo que eso significa de discriminación en las empresas, cuando no se, y además con un tema de una señal cultural a la sociedad de que los hijos son de hombres y mujeres. El financiamiento hoy día es a cargo de los empleadores, y eso tiene un efecto negativo para las mujeres. Hay montones de investigación al respecto. Solamente yo pongo como signo de interrogación un financiamiento tripartito. Entiendo que hay países que, por ejemplo, tienen vinculado a la seguridad social. Hay muchos estudios realizados por el anterior CERNAM en relación a modificaciones que yo creo que uno podría rescatar, muchas cosas que están ahí, y cálculos que se hicieron en muchas consultorías, que creo que se deberían tomar en cuenta. Obviamente que asegure la calidad y el debido resguardo a los niños y a las niñas, que dé respuesta diferenciada a realidades diversas. Yo creo que también esto de mayor flexibilidad también debiera ser para ese mundo, para el mundo de los jardines infantiles y las salas cunas. Y ahí hay todo un desafío, sobre todo para el mundo de la educación pública. Estoy pensando en Integra, en la Junji y en todo el sistema de educación pública, de generar modalidades alternativas de atención flexible y capacidad de respuesta a las necesidades, sobre todo respecto de horarios, de ubicación, etcétera. Los horarios de los trabajadores y las trabajadoras no siempre es compatible con esos mundos, y el Estado, entendiendo por la educación pública, debiera preocuparse de eso, porque claro, la idea es poder satisfacer una necesidad del mundo del trabajo. Y lo mismo en la educación escolar, con jornadas compatibles a las necesidades de cuidado. Estoy pensando en las jornadas laborales, donde evidentemente el cambio de una jornada, de la reducción de la jornada puede ayudar en eso. Pero habrá que pensar en turnos. No es justo que los profesores o los cuidadores o los educadores de párvulos se queden hasta, tendrán que haber 2 turnos, pero que satisfagan las necesidades de la población. Siguiendo con la pregunta, ¿qué postnatal se necesita? Solamente aquí algunas preguntas. Bueno, el tema de la duración, yo sé que hay gente que promueve un aumento del postnatal, sin embargo la profesora Carla mencionaba anteriormente que Chile tiene uno de los postnatales más largos de América Latina.
porque eso tiene efectos en la reinserción laboral de las mujeres. Un postnatal extendido no solamente tiene que tener el foco en el niño, sino que pensar también, ¿no es cierto?, en la reinserción laboral de esa madre. Y por supuesto, el tema de la elegibilidad, ¿no es cierto?, el que haya obligación de que sea asumido por padres y madres, y la posibilidad de ser transferido entre los progenitores es un aspecto central. Ahí hay un tema con la diferencia remuneracional que también debiera ser abordado en un eventual cambio al respecto. Y bueno, probablemente con cobertura fiscal, porque una de las razones, ¿no es cierto?, del escaso uso del postnatal parental en lo que llevamos, el tiempo que llevamos, y lo que estuve viendo en los informes de las sucesos, tiene que ver, ¿no es cierto?, con muchas veces con que son las mujeres con mayores remuneraciones que sus cónyuges, o que sus maridos, o que sus parejas, son las que tienden a usar más el postnatal parental, porque en el otro caso, en el caso contrario, que el hombre, evidentemente la familia opta por una medida racional, la familia opta por tener mejores ingresos, entonces ahí hay un tema de que debiera ser considerado. Ahora, un aumento del postnatal o mantenerlo, hay que tener también en cuenta el tema del costo para el Estado, sobre todo para un Estado que va a tener que también preocuparse de esta mirada integral de los cuidados. No solamente hay una necesidad de cuidado infantil, sino que, como hemos visto, de muchos otros colectivos que necesitan y que van a necesitar, sobre todo los adultos mayores, en una sociedad que está en un proceso de envejecimiento, va a necesitar el Estado dar servicios de cuidado del adulto mayor que son muy caros. Bueno, el uso flexible, la edad de los hijos que atender, y las ventajas y desventajas para los madres y los padres del postnatal. Y ya estoy terminando. Bueno, y aquí existe evidencia que las licencias maternales más prolongadas aumentan la participación laboral de las mujeres. Eso es verdad, pero afectan negativamente los salarios, y eso es bien importante de tener en cuenta. Afectan su participación en actividades de capacitación. Hay una suerte, entre comillas, de castigo a veces a las mujeres que tienen un postnatal, o que están embarazadas, o que a veces tienen un embarazo tras otro. Dependiendo del sector, una ausencia prolongada de la mujer por un postnatal largo desactualiza y tiene mucho más dificultades para reinsertarse. Por otra parte, también hay un castigo muchas veces a las mujeres una vez que termina su fuero, no les renuevan el contrato. En el caso de que tengan una remuneración variable, me tocó verlo en una investigación que participé hace muchos años atrás, sobre cómo las ponían a las mujeres que volvían con postnatal y a las personas que pedían muchas licencias médicas en unos grupos de castigo que tenían efectos en sus remuneraciones muy negativos. Entonces, bueno, son todas cosas que a mí me parece que se tienen que tomar en cuenta. Por otro lado, la inserción laboral de la mujer no solo depende de los beneficios maternales, sino que de la falta de acceso al cuidado infantil con horarios compatibles a la jornada de trabajo, algo que ya decía, a la flexibilidad en el tiempo de trabajo con regulación y protección. Hablamos mucho de flexibilidad, pero en el mundo de la empresa y en el mundo del sector privado, ojo, los trabajadores no tienen la misma capacidad de negociar con sus empleadores de la misma manera. Por lo tanto, es muy importante que esta flexibilidad en el tiempo de trabajo tenga que ser con regulación y protección. Y por eso es muy necesario el tema de la organización que mencionaba y la posibilidad de la negociación colectiva, donde se puede flexibilizar y acordar y concordar con la empresa una flexibilidad en el tiempo de trabajo, pero a través del mecanismo de la negociación colectiva que protege a los trabajadores. Y por último, también es necesaria la corresponsabilidad, que ya lo he dicho varias veces, entre padre, madre, redes familiares, de la comunidad, del Estado. Con respecto, estoy ya terminando,
es necesario, yo creo, para ver el tema de las licencias y beneficios maternales. En Chile existen 7 permisos distintos, más uno porque se creó por pandemia, que fue el postnatal, la posibilidad del teletrabajo para las personas que cuidan, en el Código del Trabajo, 7 permisos vinculados a la protección de la paternidad y la vida familiar en el Código del Trabajo. Y entonces creo que es importante actualizar el diagnóstico que se realizó el año 2016, incorporar metodologías cualitativas, o sea, es importante conocer por qué son tan pocos padres los que toman el permiso del postnatal parental, y yo creo que hay algo se dice en los informes que ya existen. Las madres decíamos, mencionaba anteriormente que las mujeres con mayores remuneraciones son las que optarían por traspasar este beneficio, y esto tiene que ver con otro gran tema que tenemos en Chile, que es la brecha remuneracional entre hombres y mujeres. Mirando así otros países y estudios de otros países sobre el postnatal, existe una gran diversidad de sistemas de licencia parental. La licencia parental es más prolongada que la de maternidad, pero en distintas situaciones a veces es con una menor remuneración o sin remuneración. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Es importante los estudios comparativos porque, bueno, también hay países que llevan más tiempo y hay que aprender. Y finalmente el rol de las empresas y de las organizaciones sindicales, ojo con el tema de la discriminación a las mujeres y la denegación de ascensos, el derecho a volver al puesto de trabajo luego de un postnatal prolongado. Ojo con el tema de la violencia y los malos tratos a propósito de la maternidad y de los permisos de maternidad, y por eso que hablo tanto de la corresponsabilidad, de compartir eso, que es tan mal visto a veces en el mundo de la empresa. Y por último, la negociación colectiva creo que puede ser un espacio, un instrumento que puede ampliar lo dispuesto por la ley. Y eso tiene que ver con las posibilidades de negociación de los trabajadores y de las posibilidades de sus sindicatos hoy día con una tasa de sindicalización femenina mayor que la masculina. Estos temas debieran estar considerados. Eso sí que es todo. Muchas gracias.